Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto, y decía: quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerdo hace años, cuando empezaba mi ejercicio como sacerdote, me sorprendió que una parte importante del tiempo de los sacerdotes era estar en reuniones. Había reuniones continuamente. Y un día, en una de esas reuniones, un sacerdote mayor que yo dijo, y lo dijo en público, a él le pasaba como a mí, que estaba cansado de reuniones, y dijo: estoy seguro de que cuando venga el Señor, la segunda venida de Cristo, cuando vuelva el Señor, no nos encontrará unidos, pero sí nos encontrará reunidos. ¿Cuánto tiempo en reuniones? ¿Cuánto tiempo? Y esto me imagino que sucede no solamente entre el clero, sino en todas las profesiones. ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero? Benedicto XVI decía: los primeros cristianos no tenían planes pastorales, organigramas, comisiones, vicarías. No tenían nada. No tenían apenas estructura, el mínimo imprescindible. Y sin embargo evangelizaban. No digo yo con esto que no haya que tener estructuras, ¿eh? Es inevitable. Tener estructuras forma parte de la propia vida. La vida es algo muy estructurado. Pero quizá la estructura puede terminar por asfixiar la vida. Y siempre te vas a encontrar con profesionales de la estructura. Recuerdo también, cuando era un joven sacerdote, conocí a otro más mayor, que tenía la parroquia completamente desatendida. Prácticamente no hacía nada más que la misa diaria, y de aquella manera. Pero estaba muy bien valorado en el arzobispado. ¿Por qué? Porque se pasaba el día allí. Cosa que convocaban, él estaba allí. No había nada que organizaran que no estuviera él presente. Tenía muy buena fama en el arzobispado. Su parroquia era un fracaso y una inutilidad. Es el alma, es el espíritu lo que tenemos que cuidar. Y eso es lo que tenían los primeros cristianos. Es lo que dice Jesús hoy en el Evangelio. ¿Por qué les manda ir sin nada? Ni dinero suelto en la faja, sin nada, para que confíen no en la estructura, sino en la fuerza del propio mensaje, en la fuerza del Espíritu Santo. Es esa pobreza de medios lo que te lleva a profundizar en lo que es esencial. En una ocasión, San Francisco de Asís era un caminante, y cuando ya estaba con las llagas, el pobre ya no podía caminar, iba montado en un borriquito. En una ocasión, con su fiel secretario, Fray León, pasaron por una aldea, atravesaron la aldea. La gente ya tenía fama de santo, salió, les rodeó, y ellos que atravesaron la aldea sin decir una sola palabra. Y cuando terminaron y salieron y ya estaban lejos, Fray León le pregunta a San Francisco: no hemos dicho nada, en esta aldea no hemos predicado, es que son muy malos, es que...
Y San Francisco le contesta, sí hemos predicado, nuestro ejemplo, nuestro testimonio, se refería a nuestra forma de vestir pobre, andar descalzos. Si no somos capaces de creer en la fuerza que tiene el mensaje del Evangelio, por ejemplo, la fuerza poderosa del mensaje de la vida eterna, de la resurrección, si no somos capaces de hacer esto, entonces podemos multiplicar las reuniones, los congresos, los nombramientos, los discursos que son la mayor parte de las veces inútiles y aburridísimos, pero no conseguiremos que nadie se acerque a Cristo. Ese estar desprovisto de aquellas cosas que son útiles pero que no son las esenciales, esa pobreza de medios es lo que te puede ayudar más que ninguna otra cosa a irte a lo esencial, el encuentro con el Señor. Un encuentro de pecador, ciertamente, pero un encuentro con el Dios que es la gracia, la fuerza y la misericordia. Luego hay otro punto de este Evangelio, hay muchas cosas más, pero me quiero fijar en esto. Ellos salieron a predicar. ¿Qué predicaban? ¿Qué? La conversión. Cuando San Juan Pablo II creó los misterios de luz, el tercer misterio dice que es el del reino de Dios, la predicación del reino de Dios. Pero no es verdad. El tercer misterio dice la predicación del reino de Dios y de la conversión. Y esto se suprime. Jesús predicaba la conversión para el perdón de los pecados y manda que prediquen la conversión para el perdón de los pecados. ¿Por qué hoy no se predica la conversión? Es lo que hacían los apóstoles. Ellos salieron a predicar la conversión. Echaban muchos demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Con aceite, es decir, ya estaba aquí el sacramento de la unción de los enfermos. Salían a predicar la conversión. ¿Por qué no predicamos la conversión? Cuando dentro de unos días empecemos la Cuaresma, el sacerdote, al imponer la ceniza en la frente o en la cabeza del fiel que acude, dice: conviértete y cree en el Evangelio. Pero solo lo decimos en ese momento. Está tan mal visto decir eso, es tan desagradable, como si todo el mundo fuera bueno, como si nadie necesitara estar arrepentido, hacer examen de conciencia, porque ya los pecados no existen. Ya una vez he comentado algo que me decía no hace mucho un cardenal amigo mío. Me decía: antes la Iglesia era santa y los católicos éramos pecadores. Ahora la Iglesia es pecadora y los católicos somos todos santos. No somos santos, no lo somos. Y no digo que no pase nada, es una desgracia para Dios y para nosotros y para nuestros hermanos. Pero la desgracia mayor no es ser un pecador, sino no tener propósito de enmienda, no luchar cada día, no pedir perdón, aún a sabiendas de que probablemente volverás a cometer eso que quizá está ligado a tu carácter o algún problema de la infancia. El Señor nos llama a la conversión, nos llama a hacer un ejercicio de humildad. Señor, yo confieso que soy un pecador, perdóname, Señor, ayúdame, Señor. Se dice de los escritores, se dice que cuando la inspiración te llegue, te encuentre trabajando. Y se debe de decir de los católicos, que cuando la hora de la muerte te llegue, te encuentre arrepentido. Que así sea.